Unidad 7. Hipersensibilidad e inmunodeficiencias. En 1963, profesores como George y Coombs clasificaron las respuestas inflamatorias, conocidas como hipersensibilidades, de acuerdo con los elementos característicos de la respuesta inmunológica que generan el daño inflamatorio. Asimismo, los mecanismos de daño inmunológico fueron nombrados de la siguiente manera: hipersensibilidad 1 o inmediata, hipersensibilidad tipo 2 mediada por anticuerpos, hipersensibilidad tipo 3 mediada por inmunocomplementos, hipersensibilidad tipo 4 tardía o mediada por células. Hipersensibilidad tipo 1. Existe gran variedad de agentes, por lo regular inocuos y potencialmente alérgenos, que entran en contacto con la mucosa del tracto digestivo, respiratorio o el epitelio de la piel. Las células presentadoras de antígeno reconocen y endocitan a estos agentes, los procesan vía endosomal y los presentan a los linfocitos Th2 mediante el TCR en el contexto molecular del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. La segunda parte de la hipersensibilidad tipo 1 se conoce como fase de activación o efectora. Es llamada así porque todos los elementos que se desarrollaron durante la etapa de sensibilización están dispuestos para la ejecución por sus mecanismos biológicos de forma directa. Cuando existe reexposición con el mismo antígeno, la síntesis de inmunoglobulinas E se realiza con mayor rapidez. La anafilaxia es una reacción alérgica sistémica de aparición aguda y potencialmente fatal, que suele desencadenarse por la exposición a sustancias como el veneno de insectos, alimentos o medicamentos. Se produce por mecanismos que involucran a la inmunoglobulina E contra los antígenos de estas sustancias y al receptor de alta afinidad de dicho anticuerpo, presente en los mastocitos basófilos. De forma menos frecuente, la anafilaxia se produce a través de otro tipo de medicamentos inmunológicos o no inmunológicos. Hipersensibilidad de tipo 2. En las reacciones de tipo 2, el antígeno se expresa sobre una célula o tejido, como por ejemplo los eritrocitos con un antígeno determinado según su grupo sanguíneo, y el mecanismo inmunológico conduce a su muerte o daño tisular. En esta respuesta también se involucra la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, como un mecanismo de lesión. De esta forma, el anticuerpo tipo IgG actúa como un eslabón entre la célula o tejido blanco y la célula efectora del daño. Cuando los macrófagos o neutrófilos se activan por medio de los receptores Fc, se vuelven metabólicamente más activos y aumentan el contenido de algunas enzimas lisosomales y especies reactivas del oxígeno. Esta respuesta está principalmente mediada por inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. Puede generar reacciones tisulares por medio de la activación del sistema del complemento, la existencia de células inflamatorias o interfiriendo con las inflamaciones celulares normales. Esta hipersensibilidad puede darse por trastornos inmunitarios, reacciones a transfusiones sanguíneas o reacciones farmacológicas. Hipersensibilidad tipo 3, mediada por complejos inmunes. En las reacciones de hipersensibilidad tipo 3, el antígeno es soluble y se forman agregados llamados complejos inmunes, que están dispuestos por varias moléculas de antígeno y anticuerpo solubles poco agregados. Estos complejos inmunes se depositan en sitios y tejidos particulares y estimulan la activación en cascada del sistema del complemento, un evento central en la respuesta inmunológica efectora contra distintos antígenos. La hipersensibilidad tardía o hipersensibilidad de tipo 4, también conocida como DTH, se caracteriza por la producción de daño tisular, fundamentalmente mediada por linfocitos T y macrófagos. En un inicio fue descrita y caracterizada por Robert Koch por la lesión necrótica producida por el bacilo de tuberculosis en animales de experimentación o pacientes inmunizados con antígenos de Mycobacterium en tuberculosis. Más tarde, el concepto de DTH se extendió a la reacción cutánea producida por los antígenos bacterianos, parasitarios y hongos. Solo
o asociados con adyuvantes, así como la producida por actenos derivados de medicamentos, metales y otros compuestos, y la respuesta a aloinjertos. Las enfermedades autoinmunitarias se caracterizan por la destrucción de tejidos del huésped y la pérdida de la función de una respuesta inmunológica que está dirigida contra órganos específicos. En esta disfunción de la respuesta inmunológica participan elementos humorales y celulares del sistema inmunológico, citocinas y otros factores internos y externos. Las bacterias son microorganismos vivos que contienen solo una célula y son capaces de causar enfermedades. La inmunidad frente a bacterias depende de los mecanismos por los que induce su patogenicidad, la estructura de la superficie bacteriana y el estilo de vida que lleva, si es extracelular o intracelular. El primer mecanismo efector lo llevan a cabo las inmunoglobulinas G, quienes opsonizan a las bacterias favoreciendo la fagocitosis. En el segundo mecanismo efector, las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M neutralizan las toxinas bacterianas, impidiendo que se unan a sus células blanco y promoviendo su fagocitosis. En el mecanismo efector 3, tanto las inmunoglobulinas G como las M activan al sistema de complemento, que es el que conduce a la formación en la superficie bacteriana de un complejo de ataque a la membrana, cuya función lítica es importante solo para eliminar los microorganismos. Los virus son microorganismos intracelulares obligados que generalmente ingresan a la célula susceptible usando como receptores las moléculas normales de superficie celular. La inmunidad contra los virus debe ser capaz de actuar en las distintas poblaciones de células infectadas. Dicho mecanismo inmunitario opera a dos niveles: previo a la invasión celular, en la etapa inicial de la infección, y después de la invasión, cuando los virus son inaccesibles a los anticuerpos y fagocitos. Un mecanismo fundamental de la inmunidad específica contra las infecciones virales establecidas está constituido por los linfocitos T citotóxicos, fundamentalmente los linfocitos T CD8, que reconocen antígenos virales asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, sintetizados en el interior de las células infectadas. Los linfocitos T citotóxicos diferenciados ejercen su efecto antiviral por tres mecanismos: por lisis de células infectadas por liberación de gránulos que contienen una proteína formadora de poros, que puede ser perforina o citolicina; por la estimulación de enzimas intracelulares que degradan el genoma viral; o bien por secreción de citocinas, más específicamente interferón gamma y linfotoxina, y en menor grado interleucina 2. Inmunidad humoral específica contra los helmintos. Los antígenos de los helmintos estimulan preferentemente la activación de linfocitos T helper 2, determinando un patrón de secreción de citoquinas que estimulan la proliferación de células B y la secreción de inmunoglobulinas. Los anticuerpos IgM, IgG e IgA se producen en respuesta a los antígenos de los helmintos. Los eosinófilos se unen a los parásitos por receptores propios, liberando el contenido de sus gránulos sobre la cutícula de los gusanos. Inmunidad frente a protozoarios. La respuesta mediada por células se orienta a las formas intracelulares. En general, la inmunidad humoral actúa sobre las formas evolutivas extracelulares, pudiendo, según el caso, opsonizarlos, aglutinarlos o inmovilizarlos, inhibir su reproducción alterando sus mecanismos enzimáticos o matarlos, acción conjunta con el sistema del complemento y células citotóxicas. Muchos hongos patógenos que causan infecciones sistémicas son reconocidos patógenos intracelulares, y para ser contrarrestados eficientemente es necesario que el hospedero tenga capacidad para desarrollar una adecuada respuesta inmune mediada por células.
La actividad fúngica intracelular de los macrófagos se ha vinculado a su activación por el interferón gamma, pero depende tanto del hongo como del hospedero. Los humanos tienen actividad fungicida para Histoplasma capsulatum y Candida imitins, pero solamente fungistática para Coccidioides brasiliensis.